El fuego del ganador de almas. Por el Dr. John R. Rice. Publicado por Editorial Gran Comisión. Hermano Samuel Gadis. Prefacio del autor. Cuando yo era muchacho de 15 años, tuve mi primera experiencia del gozo de ganar las almas. Yo hablé a mi amigo con persuasión a confesarse que él mismo era pecador y mirar a Cristo para salvación. Desde ese día ha sido el deseo profundo en mi alma atraer las gentes a confiar en Cristo como Salvador personal, tener sus pecados perdonados, sus almas salvadas y recibir el don de vida eterna. Estos capítulos aparecieron en varias fechas en el periódico evangelístico de sermones, The Sword of the Lord, La Espada del Señor, del cual el autor es redactor. Cada uno fue planeado para un tiempo particular y una ocasión especial y ahora se han sido seleccionados para poner el énfasis en ganar almas y los avivamientos, confiando en que el amante Señor los usará para calentar y hacer tiernos y sensibles los corazones del pueblo de Dios en un profundo amor por el mundo perdido, para avivar al pueblo y moverlos a ganar las almas. Tres pensamientos principales parecen especialmente urgentes. Primero, que cada cristiano debe ganar las almas. Segundo, que debemos tener un deseo santo, o una sinceridad compulsiva hasta las lágrimas, un fervor del alma de los primeros seguidores de Cristo en este negocio santo. Tercero, hemos de tener la habilidad divina, el poder del Espíritu Santo y fuego del cielo para obrar milagros en la salvación de las almas. Por salvación de las almas no queremos decir que estamos persuadiendo a la gente a juntarse a la iglesia, reformarse o pasar por ciertos ritos religiosos. Creemos que el mundo entero está en el pecado y que no hay diferencia en este asunto. Todas las gentes son iguales, deshechos, perdidos, arruinados pecadores quienes no pueden salvarse a sí mismos. No es un cambio exterior en su vida, sino un cambio en su corazón, un nacimiento nuevo por lo cual uno llega a ser hijo de Dios nacido de nuevo, con todos sus pecados perdonados. Eso es lo que necesita cada hombre y mujer, y niño quien llega a la edad de la responsabilidad. Cristo murió en la cruz para quitar el pecado de todo el mundo. Los que confían en Él en la fe del arrepentido, aceptándolo a Él como su único Señor y Salvador, esperando y confiando en Él para el perdón de sus pecados y la vida eterna y un hogar en el cielo, esos son salvos y llegan a ser hijos de Dios. Así es que ser ganador de almas quiere decir guiar a la gente a reconocer su necesidad de Cristo como Salvador personal y guiarlos a recibirlo, confesarlo, confiar en Él completamente, encomendarse con todo su ser a Él con la fe del corazón. Un pecador quien así confía en Cristo, es un hijo de Dios, salvado, perdonado. Y uno que guía al pecador para hacer su decisión de corazón es un ganador de almas. Y, los galardones tan grandes que tiene Dios para el ganador de almas. Nada es más claro en la Biblia que esto. Cada cristiano puede ganar almas y debe hacerlo. Como Andrés llevó a Pedro a Cristo, como Felipe ganó a Natanael, como Jesús ganó a la mujer en el pozo de Sicar en Samaria, y ella en su turno ganó muchos de su pueblo, así cada cristiano que se dispone a hacerlo en la manera que Dios ha dicho y con el poder de Dios puede tener el privilegio maravilloso de ganar almas. Querido lector, si Dios mueve tu corazón, ¿no comenzarás desde hoy, inmediatamente, a ganar las almas para Cristo? Es la oración humilde de este autor que Dios pueda usar estos mensajes sencillos para comenzar el fuego de ganar almas y animar a muchos cristianos a llevar a los pecadores perdidos al Salvador. Concédelo, oh Dios. El fuego del ganador de almas. Por el Dr. John R. Rice. Capítulo 1. El que gana almas es sabio. El fruto del justo es árbol de vida. Y el que gana almas es sabio. Proverbios 11:30. El sabio mira la vida más allá. Qué insensato es pensar solo en el hoy con su placer pasajero de ganancia. Esaú es el ejemplo clásico del hombre que pensó solo en los placeres de su día, y vendió su primogenitura por una porción de un potaje. Después no encontró oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Su oportunidad de la cabeza de una gran raza, el antepasado de Jesucristo, el bendito de Jehová, la desperdició por un plato de lentejas. Y en ese relato, la Biblia llama a Esaú profano. Cualquiera que hayan sido las fallas de Jacob, él sí tomó el tiempo suficiente para observar. A Jacob se le dio sabiduría espiritual, y se sacrificó, sufrió y sudó para recibir la bendición prometida en los años venideros. La mejor evaluación de estos dos, la insensatez de Esaú y la sabiduría de Jacob, se expresa en las palabras del Señor. A Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Abraham fue sabio. Lot fue insensato. Abraham se consideró como un viajero que vivió en tiendas todos los días de su vida, como lo hicieran Isaac y Jacob, herederos con él de la misma promesa. Como nos lo dice Hebreos.
11, 13, 16. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen, claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es, celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Porque les ha preparado una ciudad. La sabiduría celestial de Abraham, quien por fe reposó largamente para observar, jamás será completamente justificado hasta que Dios haga descender la nueva Jerusalén del cielo, y Abraham habite en eterna felicidad en la tierra de Palestina hecha nueva como el jardín del Edén, en la presencia de Cristo y el Padre con los redimidos. Por otro lado, Lot, quien fue seducido por las riquezas de este mundo, se mudó a Sodoma para ver allí la ruina de su hogar, la muerte de su esposa y más tarde fue culpable de una borrachera vergonzosa con sus propias hijas. Lot fue tras las cosas presentes, pero Abraham miró hacia el futuro. Lot escogió las cosas que se ven, que son temporales, mientras que Abraham escogió las cosas que no se ven, que son eternas. 2 Corintios 4, 18. Todos los días veo en mi derredor cristianos que cometen la insensatez de observar brevemente y viven para el presente. Sus pensamientos y sus esfuerzos están concentrados en el alimento, la ropa, el empleo, negocios, placeres del cuerpo y de este mundo, que se disfrutan por un momento o por un día o por un año y luego se desvanecen. La sabiduría del ganador de almas a la luz del precio de un alma. El que gana almas es sabio, dice la palabra de Dios, y podemos anotar, con la autoridad de las sagradas escrituras, que la mejor sabiduría que este mundo jamás verá no estará en el banquero, ni en el gobernante, ni en el profesor, ni en el hombre de negocios millonario, sino en el humilde ganador de almas. Todas las otras labores son insignificantes al lado de la labor suprema de ganar almas. Todos los otros esfuerzos se consideran meros desperdicios cuando sus resultados son comparados al lado de los gloriosos resultados eternos del evangelismo. El Salvador mismo indicó que un alma vale más que todo el mundo cuando dijo, «Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganará todo el mundo, y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma?» Marcos 8, 36, 37, hay ciertas consideraciones que nos ayudan a ver el valor de un alma y quisiera sugerírselas a su mente para que las considere con oración. Nuestros padres estaban acostumbrados a orar. Señor, pon sobre nosotros el peso de las almas inmortales. Una y otra vez he escuchado esta petición del corazón, al tratar los hombres de recibir de Dios una carga celestial por la salvación de los pecadores. Esa oración que escuché a menudo en mi infancia, me la he apropiado una vez más en la actualidad. El evangelismo personal es un arte tan delicado, que requiere tal sabiduría celestial, y pasa tan poco en la mente de la gente mundana, que lo más probable es que no ganen almas, a menos que consideremos con cuidado algunas verdades sorprendentes y gloriosas relacionadas con esta cuestión. Vamos a suponer que pensamos en las verdades del infierno, la ruina y miseria de este mundo, la muerte de Cristo y las glorias del cielo, en cuanto se relacionan con el evangelismo personal. La verdad del infierno. Supongo que el hecho más horroroso y concreto del mundo es la verdad del infierno. La doctrina del infierno tiene un lugar prominente en la Biblia. Aun Cristo mismo, quien habló como nadie lo hizo jamás, el tierno y humilde, el perdonador, el sanador, el consolador Jesucristo, una y otra vez se refirió a ese lugar llamado infierno. Las cosas más impresionantes que jamás se hayan dicho en la Biblia sobre ello salieron de los labios de Cristo mismo. Fue Jesús quien dijo que el gusano no muere y el fuego nunca se apaga en el infierno. Fue Cristo quien dijo que tanto el cuerpo como el alma de los hombres deberían ser lanzadas al infierno. Fue Jesús quien nos abrió la tapa del infierno y nos dejó escuchar los clamores del condenado hombre rico que levantó sus ojos estando en tormento y rogó que le dieran una gota de agua para refrescar su lengua, porque estaba atormentado en esa llama. Si una persona tiene corazón y un alma, debería ser profundamente conmovido con la sola idea de que un ser humano vaya a tal sitio. El infierno. Seamos honestos al respecto, la Biblia sí enseña que el infierno es un lugar. La Biblia enseña que los hombres están conscientes allí, que tienen memoria allí, que claman, que ruegan que se les dé agua, y que anhelan advertir a sus seres queridos, para que no vengan a este lugar de tormento. La Biblia sí enseña que el humo de su tormento en el infierno asciende por siempre y que no descansan ni de día ni de noche. La Biblia sí enseña que todos los penitentes que mueren sin Cristo despiertan en un mundo terrible de eterno castigo.
Las escrituras claramente enseñan que en la resurrección de los injustos, como se muestra en Apocalipsis capítulo 20, los muertos que no fueron salvos saldrán del infierno solo por el tiempo suficiente para obtener un cuerpo físico y ser sentenciados para siempre a una condenación sin fin al lago de fuego. La gente honesta no va a tratar de dar explicaciones para desacreditar la realidad del infierno literal, si es que creen a la Biblia. Si no es un hecho el infierno, entonces tampoco es un hecho la inspiración de la Biblia. Si no es un hecho el infierno, entonces tampoco lo es la deidad de Cristo, porque él creyó en el infierno y predicó del infierno. La Cruz Roja recoge colectas para las víctimas de huracanes, inundaciones y sequías. El Congreso emite leyes y proporciona dinero para auxilio de los damnificados. Un reporte reciente de unos oficiales gubernamentales reveló que había bastante ansiedad porque algunas familias eran tan pobres que solamente podían asistir al cine una vez a la semana y tenían que quedarse en casa los demás días. Las actividades de entretenimiento de nuestra sociedad apelan a los de corazón sensible sobre la base de que algunos niños no tienen tanta leche que tomar como otros y que algunos no tienen tanto dinero para su lonche comida, y otros no tienen clubes y salidas y actividades como otros más privilegiados. De hecho, el término menos privilegiados se ha usado una y otra vez, como si ser menos privilegiado fuera el peor de los desastres. Podemos muy bien ayudar al pobre, pero permíteme recordarle que ninguna necesidad o pobreza, ni preocupación o enfermedad es digna de compararse por un instante con la tortura de los condenados que viven sin ser salvos y van al infierno. La verdad más cruda en este mundo es la verdad del infierno, y que algunos de los hombres, mujeres y niños que nosotros conocemos, que viven en las mismas casas, o van a las mismas escuelas, o trabajan en la misma compañía, o son nuestros compañeros de todos los días, morirán y pasarán una eternidad de angustia, lejos de Dios, sin perdón para siempre, eternamente pecando, y eternamente condenados. Esta es una de las verdades que nos ayudará a ver lo que Dios quiso decir cuando dijo: el que gana almas es sabio. Si el que lee estas líneas tiene todavía algo de sensibilidad en su corazón, amor por su prójimo, o algo del fruto de la compasión humana, entonces comenzará a ver, espero, algo de la sabiduría espiritual del evangelismo personal. No me admiro de que los modernistas, que niegan y burlan la verdad del infierno o se mofan de la idea del fuego literal, no pasen tiempo ganando almas. Puesto que no creen que la Biblia es la sabiduría de Dios, no es de extrañarse que pasen por alto la sabiduría de ganar almas. Que el que sea sabio, considere la eterna condenación de los perdidos. Las desilusiones e infelicidad de este mundo. Este mundo actual es un fracaso. Tal hecho no es difícil de probar. Que han fallado los hogares, es evidente por la siempre creciente tasa de divorcios. Cerca de 200.000 divorcios en los Estados Unidos de América. El año de 1941 prueba que nuestros hogares han fallado. Aproximadamente 1 de cada 5 matrimonios termina en divorcio, y muchas parejas viven en completa tragedia y amargura de alma. Las escuelas han fallado. Nuestras cárceles están llenas de jovencitos y jovencitas, mendigos se encuentran apostados a lo largo de todas las carreteras y viajan en furgones de ferrocarril, probando que el hogar y la escuela han fallado. Los gobiernos del mundo han fallado. No pueden reprimir el crimen. No pueden controlar los fraudes económicos. Todavía no han pagado por la Primera Guerra Mundial, pero ya están enfrascados en otra peor, 1941. Más de 3/4 de la población del globo se están matando unos a otros. Presupuestos no saldados, aumento de impuestos, la depresión económica a nivel mundial muestra el fracaso de los gobiernos del mundo. Las enfermedades, el suicidio, el crimen, la maldad de conciencia cauterizada desprovista de compasión a diestra y siniestra, prueban el fracaso de la civilización actual. Este mundo es un fracaso. Es un mundo triste, amargado y perverso que no puede ofrecer paz al corazón humano. A donde quiera que voy, me impresiona más y más la completa tragedia que irradian los rostros de la gente. Al predicar y ver los rostros de la gente relajarse en las sombrías, tristes y solitarias avenidas de la desesperación, me doy cuenta que este mundo ha producido tragedia en el corazón de toda aquella persona que ha puesto su confianza en él. La juventud comienza tan alegre, tan optimista, con tantos prospectos encantadores, con visiones, sueños, castillos en el aire, con risas y altas ambiciones. Pero antes que la juventud se funda en la madurez de la edad adulta, la vida se convierte en un sombrío asunto de tratar de hallar propósito en lo que se hace, o en exprimir algunas gotas de gozo de los pasajeros placeres del día.
Y la senectud llega para traer, en la mayoría de los casos, una desilusión aún mayor que resulta ya sea en un resentimiento amargo quejumbroso de los ancianos, o en la resignación tranquila de los derrotados. Este es el mundo triste, amargado, perverso que desilusiona. No da a la gente, ni a los niños cuando claman, aquello de lo que están hambrientos, de lo que necesitan. He aquí, pues, un fuerte argumento para ganar almas. El Evangelio de Jesucristo es el único camino seguro a la paz. Un domingo en la noche, durante la invitación en uno de los servicios en mi iglesia, se paró un joven y le dijo a un amigo: he renunciado a la idea de que alguna vez seré feliz. Este amigo le dijo: no hay verdadera felicidad sino en Jesucristo. La paz del alma, el verdadero descanso para el cansado y trabajado, solo se encuentra en Cristo Jesús. Usted puede dar su riqueza a los pobres, usted puede morir como mártir por una buena causa. Puede aliviar la aflicción humana y ganarse la gratitud de millones, pero, ningún filántropo hizo jamás tanto por otro, como aquel que le compartió el Evangelio y le enseñó a confiar en Cristo, y obtener la paz del corazón y el perdón de sus pecados. El placer, la riqueza y todas las cosas buenas que este mundo puede darle han fallado al hombre. Qué importante es entonces, ofrecer a los pecadores atribulados la paz del alma que viene con la salvación. Si usted quiere ser sabio, entonces dígale a la gente por donde quiera que vaya las palabras de Jesús: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil, y ligera mi carga. Mateo 11, 28, 30, esta es una razón suficiente para hacer evangelismo personal y probar que el que gana almas es sabio. Los sufrimientos de Cristo. ¿Qué razones más poderosas para ganar almas? ¿Qué argumentos más convincentes que prueban la sabiduría del camino del ganador de almas? Quiero imprimir en su corazón otra y quizás, la más conmovedora de las razones para ganar almas. Los sufrimientos de Cristo prueban el valor eterno de un alma. Los modernistas dudan el hecho de un infierno literal y el tormento eterno de los que no son salvos. Por supuesto que sí, ya que los modernistas dudan que la sangre de Cristo Jesús fue derramada como la única expiación posible por los pecados del hombre. El que cree la Biblia ha de ver en los sufrimientos de Cristo cuánto valoró él un alma, y por lo tanto, cuán sabio, con la sabiduría de Dios, es el ganador de almas. La tortura de Jesús por los soldados romanos, por el gentío y por los perversos líderes judíos, antes y durante la crucifixión, fue infernal con todo el veneno de Satanás. A menos que hubiera algún beneficio inconmensurable que obtener, algo infinitamente bueno que comprar con los sufrimientos de Cristo, entonces su vida y muerte fueron la insensatez de Cristo y la perversidad de Dios. Si Cristo no salva las almas del tormento y les compra felicidad eterna, entonces murió como un insensato, o un mentecato. Si Dios el Padre, por la muerte de su Hijo, no redimió al hombre de los tormentos del infierno para vida eterna, entonces, haber puesto a su inocente y amado Hijo en la cruz, como lo hizo, fue la perversidad más horrible. Oh, mi hermano. La muerte de Cristo prueba el valor de un alma. Cristiano, si usted puede pasar por el huerto de Getsemaní con Cristo para ganar un alma, entonces estará aprendiendo un poco de la sabiduría de Dios. Si como Pablo, puede llevar en su cuerpo las marcas del Señor Jesucristo para ganar un alma, entonces estará aprendiendo la lección de sabiduría eterna que traerá el fruto eterno de gozo. Juan 3. 16 prueba el valor de un alma. Los 30 años de la inigualable vida de Cristo, lejos de los ángeles, extrañando el cielo, el pobre entre los pobres, rechazado y despreciado, varón de dolores y experimentado en quebranto, endureciendo su rostro como pedernal frente a la cruz. Todo eso es evidencia concreta de cuán importante es la salvación de un alma, y cuán sabio es el ganador de almas. Los sufrimientos de Cristo por los pecadores constituyen uno de los mejores argumentos para el evangelismo personal. Si usted quiere ser sabio como Jesús, entonces gane almas, pues esa fue la pasión suprema de su corazón. Esto es lo que él quiso decir cuando dijo: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 19, 10. Las glorias del cielo. Al principio de este capítulo, señale que quien posee la verdadera sabiduría, reposa largamente para observar. Proverbios manda al descuidado: ve a la hormiga, oh perezoso, y considera sus caminos, porque la hormiga provee para el futuro. Así también el ganador de almas. De alguna forma debe olvidar el presente para proveer gozo para muchos días. El evangelismo personal no paga mucho en dinero.
El ganador de almas tiene muchas recompensas bendecidas en este mundo. Tiene el gran gozo de la presencia consciente del Espíritu Santo, porque nunca nadie ganó almas sin la ayuda del Espíritu, sin la unción del cielo. Tiene el gozo de la oración contestada. Porque ¿quién ganó almas jamás sin rogarle a Dios sabiduría y poder? Es maravilloso saber que Dios ha escuchado y haber sido librado de la carga después de mucha súplica. El ganador de almas disfruta la gratitud de aquellos que ha conducido a la salvación. Recuerdo, con mucho gusto en mi corazón, los agradecimientos acompañados de lágrimas y afecto que he recibido de muchos que he ganado para Cristo. Atesoro un gran número de cartas y tarjetas que fueron escritas por corazones llenos de agradecimiento y amor de aquellos a quienes tuve el privilegio de arrancar, como ramas de las llamas, con el Evangelio de Cristo. El ganador de almas tiene mucho gozo en este mundo, y digo, el que gana almas es sabio, principalmente porque cree a la palabra de Dios y sabe que habrá recompensas del tamaño de la importancia de su tarea. Recompensas en la otra vida. Este es el significado de las escrituras en Daniel 12:3, donde dice: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. La recompensa del ganador de almas es una recompensa eterna. El que trabaja día y noche hasta que desaparece su juventud adquiriendo una fortuna, puede despertar un día y encontrar que su fortuna ha desaparecido de la noche a la mañana. Aun si la pudiera apresar en el puño de su seca mano, al final, el monstruo de la muerte, lo arrastrará, en contra de su voluntad, y sus riquezas se deslizarán por entre sus paralizados dedos. La gente no se puede llevar sus riquezas a la tumba. La fama de este mundo se gana con dificultad, y aquello por lo que el hombre ha trabajado arduamente durante toda su vida, lo puede perder en una semana o en un año. El presidente Wilson se ganó los aplausos y la admiración del mundo civilizado, y se sentó en los pináculos más altos de la fama cuando fue a París a dictar los términos de la paz mundial. Un hombre cristiano, idealista, gobernante y orador, quien sostuvo por un momento las miradas de todo el mundo. Pero unos pocos meses más tarde murió como un hombre con el corazón quebrantado, desilusionado, derrotado por sus oponentes, y abandonado por sus antiguos amigos, con su salud quebrantada y descuidada. Qué bueno que dijo: estoy dispuesto a esperar el veredicto de la humanidad. Ya que la dulzura de la fama se había convertido en ajenjo y hiel. La fama de la tierra. Qué fácil es ilustrar la vanidad de la fama. El presidente Hoover fue arrastrado al puesto por el más abrumador de los votos que los Estados Unidos jamás habían visto. Pero tan solo 4 años después en el puesto, se le negó un segundo período y fue despojado del mismo por la aún más contundente victoria de Franklin D. Roosevelt. Las recompensas por las que los hombres como ese se esclavizan, planean, y aún, algunos hombres venden sus almas, son recompensas que pronto se desvanecen y ya no son encontradas, como el rocío que se derrite con el calor del sol del oriente. Pero no así las recompensas del ganador de almas, pues son eternas. El ganador de almas brillará como el brillo del firmamento, y como las estrellas por siempre, dice la palabra de Dios. Jesús mismo reposó largamente para observar. Nada podía ocurrir en los años del ministerio de Cristo que le pudieran pagar por la pérdida de venir a la tierra y la tortura de la cruz. Sin embargo, en Isaías 53:11 se nos dice que verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Bien sabía Cristo, con una sabiduría celestial, que toda la aflicción de su alma, el derramamiento de su alma para muerte, sería recompensada después, cuando los santos marchen ya. Jesús sabía que aunque se había hecho pobre por los pobres, un día las riquezas del universo serían suyas para disfrutarlas una vez más como el creador de todas ellas. Fue despreciado y desechado, pero sabía bien que un día sería coronado rey de reyes y señor de señores, y que gobernaría las naciones con vara de hierro. Él sabía que todo lo que el Padre le había dado, un día sería suyo otra vez. Hebreos 12:1,2 nos dice. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumidor de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Por qué sufrió la cruz Cristo? El autor inspirado de Hebreos nos dice que por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz menospreciando el oprobio. Jesús anticipó el gozo en el cielo, y por eso menospreció la vergüenza de la cruz y la soportó gustosamente. El ganador de almas ha de tener la misma sabiduría.
Yo sé muy bien que el camino del ganador de almas, que yo he escogido y cuyas recompensas busco, no me traerá la riqueza de este mundo. En algún tiempo pensé que si ganaba muchas almas ganaría la fama y el honor de los cristianos en todas partes. ¡Ay! Descubrí que eso no es cierto. Las iglesias honran a los eruditos más que a los ganadores de almas. En los directores, tribunales de denominaciones, el hombre que puede levantar más dinero para las escuelas y los hospitales es muchas veces más valorado que el que gana al borracho y a la ramera y los salva del infierno. La paga de este mundo por el evangelismo personal no es muy grande. Pero doy gracias a Dios que yo he posado largamente como Moisés, cuando condujo a los hijos de Israel de Egipto y no estuvo satisfecho de ser hijo de la hija del faraón. O como Pablo, quien cedió su lugar como fariseo irreprensible, líder del Sanedrín en Jerusalén, y se convirtió en el despreciado, pero ganador de almas apóstol de los gentiles. Moisés llevó cargas insoportables. Pablo sufrió tanto que dijo: si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Ambos soportaron como viendo al invisible. Ellos sabían que había vida después de la tumba, cuando el ganador de almas tendrá su día de pago. El que gana almas es sabio, y habrá glorias y recompensas eternas para el que tenga la sabiduría de hacer volver a muchos a la justicia. Mis amigos cristianos, si el evangelismo personal no parece que vale la pena, si el costo parece demasiado grande, entonces los exhorto a tomar lecciones particulares del verdadero Maestro, el Espíritu Santo, pues en 1 Corintios 2:14 nos dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. El Espíritu Santo puede mostrar las cosas de Dios, puede mostrarle a usted el valor de un alma y ayudarlo a ser un ganador de almas. Por esta razón nunca nadie gana almas sino por el poder del Espíritu Santo. No se deje engañar por la sabiduría insensata de este mundo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. 1 Corintios 1, 18 minutos, 21 segundos, que los que quieran ser sabios ganen almas, y que el ganador de almas escuche las palabras del Salvador. Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Entonces el ganador de almas apenas habrá comenzado a disfrutar las recompensas eternas y los gloriosos dividendos de sus inversiones. El que gana almas es sabio. Capítulo 2. El método de Dios para ganar almas. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Salmo 126, 6, el asunto principal para todo cristiano es ganar almas. La salvación de los pecadores es lo que está más cerca al corazón de Dios. Para ese propósito vino Cristo a la tierra, vivió, murió y resucitó. Ahora mismo los ángeles en el cielo se regocijan más por un pecador que se arrepiente que por 99 personas justas que no necesitan arrepentimiento. El evangelismo personal es una cuestión de la eternidad. Uno siembra ahora y recoge luego por todos los interminables siglos de gloria, cuando uno les da el evangelio a los pecadores. ¿Cómo puedo ganar almas? Esa debiera ser la preocupación principal de todo hijo de Dios. La Escritura dice: el que oye, diga: ven. Y la gran comisión ha sido dada a todo cristiano para que vaya por todo el mundo y haga discípulos. La Biblia tiene mucho que decir sobre el evangelismo personal. Aquí en el Salmo 126, 6, la manera de Dios para ganar almas está descrita claramente. Una meditación sobre este pasaje, dirigida por el Espíritu Santo, debiera demostrar claramente el método infalible de Dios en la salvación de las almas. Este es un salmo de avivamiento. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que suenan. Entonces nuestra boca se llenará de risa, y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Los que sembraron con lágrimas. Con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. La cautividad referida debe ser la cautividad en Babilonia. No conocemos quién haya sido el autor de este salmo, pero sabemos que fue inspirado por Dios. David escribió muchos salmos. Salomón, Moisés, Asaf y otros escribieron algunos también.
El escritor inspirado aquí recuerda el feliz avivamiento cuando el remanente bajo Nehemías y Esdras regresaron de Babilonia a reconstruir los muros de Jerusalén y el templo. Parecía demasiado hermoso para ser verdad. Era casi como un hermoso sueño que Dios volviera a la cautividad de Sión. Luego su boca se llenó de risa. No era una risa frívola, sino la risa profunda, gozosa que arranca las lágrimas, y provoca un grito de alabanza. Aún no me he soltado en un incontrolable gritar en alabanza, pero a veces he estado tan contento que no he podido controlar la risa. Así debió haberse sentido Sara cuando Dios le dio el prometido niño en su senectud y lo llamó Isaac. Risa. Muchos de nosotros miramos hacia atrás con una mezcla de gozo y añorando los momentos de gran avivamiento y bendición, cuando nuestras bocas se llenaban de risa y nuestras lenguas de cantos. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Estaremos alegres. Los incrédulos se impresionaron con la maravillosa liberación que Dios dio a su pueblo. Los verdaderos avivamientos, enviados del cielo, son así. Los extraños saben cuando Dios ha visitado a su pueblo. Un gran movimiento de arrepentimiento entre el pueblo de Dios, de lágrimas, de restitución y reconciliación, producen una impresión profunda en la comunidad. Tal fue el avivamiento al que aquí se refiere el salmista. Y luego su corazón clama de Dios para que les vuelva a enviar un avivamiento. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Tenga cuidado con la esclavitud espiritual. Existen otras cautividades peores que ser llevado a Babilonia. Nuestras iglesias están frías, nuestros corazones están fríos, nuestras oraciones están frías. La Biblia se ha convertido en un libro sin vida. El ministerio se ha convertido en una tarea sin agradecimiento, una carga que hay que llevar. Nuestros servicios son mero formalismo, nuestros himnos carecen de sentido. Sentimos la sequía asoladora de la mundanalidad. Nuestras almas anhelan un respiro del cielo. Necesitamos una lluvia del Espíritu Santo sobre el pueblo de Dios. Somos llevados cautivos por nuestros pecados y somos abrumados por el mundo en nuestro derredor. Oh Dios, haz volver nuestra cautividad otra vez. El salmista eleva una oración especial y pide un gran avivamiento. Dice: haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Probablemente tenga en mente el río Nilo, que se eleva en el lago Tana en Etiopía, y luego baja por los collados a las llanuras de Egipto, donde cada año, hasta que fueron conquistados por la presa británica, derramaba las riberas y regaba los llanos. Regaba los valles y enriquecía el suelo con grandes olas de abrumadora agua irrefrenable. Que Dios envíe esa clase de avivamiento. Como dice el himno: lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor. Mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. El salmista debió haber tenido en mente los ríos Éufrates y Tigris, las grandes corrientes que fluyen juntas y luego se transportan majestuosamente hacia el sureste para descargar su potente cargamento en el Golfo Pérsico. Necesitamos orar y esperar e intentar tener avivamientos que sean tan potentes como los arroyos del Negev. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán, dice la Escritura. Los avivamientos y la salvación de las almas son siempre asuntos relacionados con la siembra y la cosecha. Cuesta ser un ganador de almas. La salvación de las almas debería ser un asunto de la más profunda preocupación. Si el ganador de almas está dispuesto a sembrar con lágrimas, ciertamente podrá segar con gozo. En el versículo 6, tenemos un claro bosquejo del método de Dios para ganar almas y la certeza de los resultados. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Analice ese versículo y encontrará las siguientes 5 partes en el método de Dios para ganar almas. 1. Irá andando. El ir, ganar almas, 2. Y llorando. El corazón quebrantado, en ganar almas, 3. El que lleva la preciosa semilla. La palabra de Dios, 4. Mas volverá a venir y la certeza de los resultados con el método de Dios. 5. Con regocijo, trayendo sus gavillas. El gozo de los que siervan, o la recompensa del ganador de almas. El ir en ganar almas. La palabra de Dios pone el ir como el primer requisito en ganar almas. Como en la Gran Comisión, cuando Cristo dijo: id por todo el mundo. Marcos 16, 15, y luego: por tanto, id. Mateo 28, 19. La razón principal por la que los cristianos no ganan almas es simplemente porque no se ocupan de ello. El que gana almas es el que trata de ganar almas, el que habla con los pecadores, el que lo hace uno de sus asuntos. Muchos tienen la impresión de que el mejor hombre o la mejor mujer es el mejor ganador de almas.
Que el cristiano que tiene los estándares morales más altos, paga sus deudas, evita la mundanalidad, asiste a la iglesia, diezma, etc., automáticamente será el mejor ganador de almas. Pero eso no es cierto. Si fuera cierto, entonces todos los fariseos hubieran sido muy buenos ganadores de almas, pero no lo fueron. Y muchos cristianos en la actualidad oran, leen la Biblia, asisten a la iglesia y observan su vida diaria con mucho cuidado, pero nunca ganan un alma. Eso es trágico, pero cierto. ¿Con qué frecuencia en los avivamientos algún hermano o hermana se levanta a testificar diciendo: quiero vivir una vida cristiana tan consagrada que los pecadores vean mi diario andar y sean salvos? Lo cierto es que vivir una vida consagrada no gana almas para Cristo. Esa no es la manera que Dios ha señalado para que los pecadores sean salvos. Vivir una vida consagrada es importante, muy importante, para el que quiere ser un ganador de almas, pero la primera condición para ganar almas, señalada divinamente, es esta: levántese y vaya en busca de pecadores. Los ganadores de almas deben conocer la Biblia, pero los mejores estudiantes de la Biblia no siempre son los mejores ganadores de almas. Muchas veces en los avivamientos he notado que los predicadores se sientan en los servicios, disfrutan el sermón, oran en público, y muestran un interés activo, pero ganan muy pocos pecadores para Cristo. El predicador promedio no es un buen ganador de almas. Pero en el mismo avivamiento he visto muchas veces a algún joven, que no ha tenido mucho tiempo de convertido, que no sabía mucho de la Biblia y tenía poco tiempo para haber crecido mucho en las virtudes cristianas. Pero, sin embargo, persistente y fervientemente fue detrás de sus amigos hasta que ganó muchas más almas que los predicadores. He visto jovencitas de 15 años ganar más almas en un avivamiento que media docena de sinceros predicadores, y la razón ha sido que ella simplemente obedeció el mandamiento de las Escrituras de ir en pos de los que se había perdido. Si usted quiere ser un ganador de almas, lo primero que tiene que hacer es ir. He conocido madres y padres que han visto a sus hijos crecer en un ambiente lleno de oración, lectura de la Biblia y una enseñanza de moral, pero nunca, ni una sola vez, con amor han persistido en el asunto de hacer una decisión definida e inmediata por Cristo. Entre los cientos de pecadores con los que he tratado, ningún caso es más triste que el de los hijos inconversos de los ministros. Los jóvenes me dicen cómo estaban acostumbrados a la oración familiar en la casa y cómo creyeron con todo su corazón en la sinceridad de la fe de su papá y mamá. Pero parece que papá y mamá nunca fueron en pos de sus hijos para que tomaran una decisión por Cristo definitiva e inmediata. No existe un sustituto posible para el ir a ganar almas. Sin duda alguna que el apóstol Pablo fue el más grande de todos los apóstoles, pero su grandeza consistía, más que nada, creo yo, en que, como él mismo lo dijo, en trabajos más abundantes. No entretenga la idea que ganar almas es cuestión de talento. La gente no gana almas porque tengan estudios, o porque por naturaleza estén equipados para ello, por su personalidad atractiva, o cualquier otra razón. Los cristianos que ganan más almas son aquellos que persistentemente y con la mayor renunciación van en busca de los pecadores. Tenemos que darnos cuenta que no se gana almas en el poder ni en la sabiduría humanos. Se necesita el poder del Espíritu Santo para convencer y convertir un pecador. Pero recuerde que Cristo dijo: id y aquí yo estoy con vosotros, todos los días, hasta el fin del mundo. Mateo 28, 19, 20. Quien tiene un corazón obediente para ocuparse de los negocios de su Señor, obedeciendo su claro mandato de ganar almas, es quien probablemente tendrá el poder del Espíritu Santo sobre sí, el poder para ganar almas. El primer requisito de Dios para ganar almas es ir. Aquel que ha de ganar almas debe estar listo a tiempo y fuera de tiempo. 2 Timoteo 4, 2. El mejor ganador de almas es aquel que va cuando es placentero y cuando no lo es. Dichosos vosotros los que sembráis junto a todas las aguas. Isa. 32, 20. Esa es otra manera de decir: dichoso el ganador de almas que trata de alcanzar a todos los pecadores posibles. Otra vez. El que al viento observa, no sembrará. Y el que mira a las nubes, no segará. Eclesiastés 11, 4. Quizá usted piense que no sabe suficientes pasajes de la Escritura para ganar almas, pero en unos cuantos minutos usted puede aprender Juan 3, 16, y ese versículo ha guiado a miles de conversiones. Apréndalo y vaya. Quizá usted se sienta que no sabe qué decir. Pídale a Dios que le dé el mensaje y vaya. Quizá usted no sepa con quién ir primero, pero si en obediencia amorosa usted va, el Espíritu Santo dirigirá sus pasos y sus palabras. Aquel que irá andando es el que ganará almas.
Es triste que en los últimos años de la guerra entre los Estados americanos, un granjero fue reclutado en el ejército confederado. Ni siquiera conocía el manual de prácticas. No sabía cómo llevar el paso al marchar, ni cómo saludar. No conocía ninguno de los toques de corneta. Pero trajo su rifle para cazar ardillas y cuando se dio la orden de atacar, atacó las filas yanquis, uniéndose al grito de los rebeldes. No obstante, los confederados de casacas grises fueron superados en número y puestos pronto en retirada. La corneta tocó la retirada y la endeble fila gris se retiró a terreno más seguro. Cuando los abatidos soldados curaban sus heridos, preparaban su campamento y levantaban sus parapetos a la caída de la tarde, uno dijo: «Pobre Jim. O lo mataron, o se lo llevaron prisionero en su primer batalla. Qué lástima que no se sabía el toque de retirada de corneta y fue a dar justo en el nido de los yanquis». Pero al anochecer, vieron a dos muy cansados que venían bajando el cerro. El de adelante llevaba un uniforme azul y el de atrás uno gris. Alguien ha tomado un prisionero. Al ver el campamento, presionó más a su prisionero con la bayoneta y alguien gritó: «Es Jim, es Jim. Jim trae un prisionero». «¿Dónde lo encontraste, Jim?». El granjero recluta, molesto porque creía que todos lo habían desertado en la primera batalla, dijo: «¿Qué dónde lo encontré? El bosque está lleno de ellos. ¿Por qué no vas y te traes uno tú también? Y así el mundo está lleno de pecadores, y usted puede llevarlos vivos a Cristo, si tan solo va en pos de ellos». Mi amado amigo cristiano, cerca de usted, en alguna parte, hay una pobre alma perdida. Alguien que lo escuchará, alguien que lleva una carga, alguien que reconoce su necesidad de Cristo. Esa alma no es salva porque nadie ha ido a darle el mensaje de salvación. El primer mandato de Dios al ganador de almas es id. El que va andando es el que vuelve con regocijo trayendo sus gavillas llenas. Si usted desea ser un ganador de almas, entonces dedíquese a la sagrada tarea de ir en pos de pecadores. También son necesarias otras cosas, pero esta es la más necesaria. Si usted desea llegar a ser un gran ganador de almas, entonces debe ir andando. El corazón quebrantado en ganar almas. Irá andando y llorando, dice el salmista, mas volverá con regocijo trayendo sus gavillas. Sin duda alguna este es otro aspecto esencial para ganar almas. Si ir andando es el primer requisito para ser ganador de almas, quizá entonces ir involucra un corazón quebrantado. Si nos preocupa como debería, entonces iremos. El corazón quebrantado es lo que nos hará ir. Es increíble que tengamos tan pocas lágrimas cuando hay tanto por lo cual llorar. ¿Alguna vez has sentido la compasión que tuvo Jesús cuando vio la multitud? ¿Alguna vez ha experimentado lo que había en su corazón cuando lloró por Jerusalén, y dijo: «Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, y apedreas a los que te son enviados? ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus asas, y no quisiste?» El amor del pastor por las ovejas perdidas, la tierna compasión del padre por su hijo pródigo, ejemplifican el corazón quebrantado de Dios y de Cristo por los pecadores. Si vamos a ganar almas como deberíamos, debemos ir llorando. Algunas veces los pecadores se avergüenzan de llorar. Y la mayoría de las veces nuestros corazones están demasiado fríos para llorar por los pecadores. No fue así con Pablo. A los ancianos reunidos en Éfeso, Pablo vehementemente les dijo: «Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno». Hechos 20:31. Pablo previno a los pecadores de día y de noche. En el versículo 20 del mismo capítulo, declara que enseñó públicamente y por las casas. Pablo salió a ganar almas públicamente y casa por casa, de día y de noche. Él aplicó el ir en ganar almas. Pero más que todo, lo hizo con lágrimas. Los que siembran con lágrimas siegan con regocijo, y el que va andando y llorando volverá con regocijo trayendo sus gavillas. A menudo me admiro de la callosidad de mi propio corazón. Cuán extrañamente nos absorbemos en las cosas que nos rodean hasta que tenemos poca preocupación porque las almas sean eternamente bendecidas o eternamente atormentadas. ¿Te importaría que a un amigo que te encontraste en tu diario andar nunca se le hablara de Cristo? ¿Estarías dispuesto a que él el día del juicio dijera: «Nunca nadie me habló de Cristo»? Cuando comencé a predicar, recuerdo cómo lloraba desde el principio hasta el final de mis sermones. Me avergonzaba por ello. Esto era completamente diferente a los debates en la universidad, al discurso de graduación y otros discursos públicos a los que estaba acostumbrado. Las lágrimas rodaban por mis mejillas casi continuamente, y estaba tan quebrantado que a veces casi ni podía hablar.
Luego me empecé a avergonzar de mis lágrimas y quise hablar más lógicamente. Según recuerdo, le pedí al Señor que me ayudara a controlarme más al predicar. Mis lágrimas pronto desaparecieron, y me di cuenta que lo único que me quedaba era el puro bagazo de mi predicación. Luego empecé a pedirle al Señor otra vez un corazón quebrantado, la carga, aunque ello significara las lágrimas en público y una voz temblorosa, hoy en día siento la misma necesidad. Los predicadores deberíamos clamar como Jeremías. Oh, si mi cabeza se hiciese aguas, y mis ojos fuentes de lágrimas, para que llore día y noche los muertos de la hija de mi pueblo. Jeremías 9:1. El que gana almas personalmente necesita un corazón quebrantado. El pecador frío y encallecido puede, y quizá lo haga, tener una respuesta para todos sus argumentos y súplicas, pero no tendrá nada que decir contra las lágrimas. Si usted tiene una compasión santa que venga de Dios, producida por el Espíritu Santo en su corazón, hasta que las lágrimas rueden por su rostro al hablar con los pecadores, tendrá una atracción de imán que jalará del corazón del más frío y duro de los pecadores. Después de todo, nada lo vindicará a usted y su mensaje más que un amor como el que Cristo tenía por los pecadores. No es difícil creer que Dios amó tanto al mundo, que dio a su único Hijo. Si los que lo decimos tuviéramos el mismo amor que transforme nuestro ruego y nos dé la urgencia en nuestro mensaje. Que Dios nos dé lágrimas. ¿Le preocupan los que perecen? Después de todo, hablando humanamente, debe haber una multitud de personas no salvas porque nadie se ha preocupado por ellas especialmente. Muchos hombres han sentido en su corazón el clamor del salmista. A nadie le importa mi alma. Un estudiante de último año de la universidad me dijo llorando, inmediatamente después que lo gané para Cristo. A nadie parecía importarle si era salvo o no. Es una de las quejas principales de los pecadores y los que se alejan del Señor contra nuestras iglesias modernas, que cuando van a la iglesia a nadie parece importarle, nadie los saluda, ni a nadie parece darle gusto verlos. Un jovencito de 17 años de Waxahachie, Texas, le dijo a mi esposa que nadie jamás en toda su vida le había hablado sobre cómo ser cristiano. Sus padres eran miembros de una iglesia, él seguido asistía a la escuela dominical y las reuniones evangelistas y cultos de avivamiento, y, sin embargo, nadie lo movió a confiar en Cristo para ser salvo. Por seguro, no había a quien le importara mucho. Hace algunos años yo vivía en Ft. Worth Seminary, y ese era mi centro de operaciones como evangelista. En el Seminario Teológico Bautista Southwestern ubicado allí, fue de donde obtuve mi preparación. Mi esposa y yo a menudo asistíamos a la Iglesia Bautista de Seminary, hoy Iglesia Bautista Cambridge Street. Mi esposa iba a la clase para señoras que daba la hermana Scarborough, excelente maestra, cuyo distinguido esposo ha sido el presidente del seminario por muchos años. Él es un gran ganador de almas, un celoso hombre de Dios, y su esposa es una muy buena cristiana. En esa clase había una mujer inconversa. Mi esposa se empezó a preocupar por ella y me dijo un día, ¿no quieres ir conmigo a ver a esta señora para tratar de ganarla? Le dije que sí, pero con gran aprehensión. La señora inconversa vivía rodeada de predicadores. El vecino de al lado era predicador, creo. Y al otro lado vivía un cristiano que trabajaba en una escuela cristiana. A 3 o 4 casas vivía el presidente del seminario. Yo no vivía muy lejos, ni muchos otros predicadores. Esta señora había estado yendo a los servicios. Yo pensé que de seguro ella ya estaría dura hacia el evangelio. Me parecía a mí que ya había sido abordada muchas veces sobre la condición de su alma en esa cálida atmósfera evangelista. Con cierto temor, nos preparamos para ir a visitarla y tratar de ganarla para Cristo. Mi esposa consiguió a una señora para que se quedara con los niños toda la tarde, y después de orar salimos a visitar a aquella mujer, listos para una larga y dura batalla para ganarla para Cristo. Nos recibió en la puerta con una amigable sonrisa. Parecía contenta de que la viniéramos a visitar. Somos tan cobardes a menudo cuando vamos a hablar de Cristo, y esa tarde miraba a mi derredor para encontrar un tema de conversación que gradualmente me llevara al asunto de la salvación. Sobre la mesa vi una pequeña Biblia, así que comencé a hablar de ella. Ella dijo, sí, mi madre me la regaló la Navidad pasada. Luego yo dije, tengo entendido que usted no es cristiana. ¿No sería algo muy bueno que usted fuera cristiana, para que usted y su esposo lean la Biblia juntos todas las noches? Su rostro se ensombreció al decir, no somos cristianos, pero sí leemos la Biblia todas las noches. Todas las noches desde la Navidad pasada hemos leído un capítulo de esta Biblia nueva. Me sentí un tanto contrariado y confundido, así que comencé otra vez, y dije,
Pero si fuera cristiana, cuando lean la Biblia usted y esposo podrían arrodillarse juntos y orar, y pedirle a Dios que los bendiga y los dirija y los guarde con bien durante la noche. ¿No sería bueno ser cristiana y tener oración familiar? Sus labios temblaron. Lágrimas asomaron a sus ojos al decir, no soy cristiana, pero sí oramos. Todas las noches mi esposo y yo leemos un capítulo de la Biblia, y luego nos arrodillamos para orar. Ya no sabía qué decir. Tenía frente a mí a una mujer, a quien yo consideraba que estaría endurecida hacia el Evangelio. Yo suponía que ella muchísimas veces habría rechazado al Salvador. Viviendo entre cristianos y obreros de tiempo completo, yo pensaba que de seguro ella debió haber sido motivada muchas veces para confiar en Cristo. Pero en vez de haberse endurecido, ella y su esposo estaban leyendo la Biblia y orando todos los días. Pero, aún así, ella estaba llorando. Así que dejé a un lado todas las argucias y directamente le pregunté, ¿entonces por qué ha rechazado a Cristo? ¿Por qué no se hace cristiana? Entre sollozos contestó, quiero ser cristiana, pero no sé cómo hacerlo. Mi corazón fue conmovido. Para vergüenza mía, me encontré que aquí mismo, unas cuantas cuadras de mi casa, había una mujer que leía la Biblia todos los días y oraba y estaba tratando de encontrar a Dios. En su derredor había predicadores con sus esposas, y otros obreros cristianos de tiempo completo consagrados como cantantes, trabajadores en la educación y misioneros. Todos estábamos tan ocupados en nuestros propios asuntos y nunca tomamos tiempo para decirle a esta mujer perdida cómo ser salva. Tomé la Biblia nueva y dije, bien, que Dios la bendiga. Usted va a saber ahora cómo ser salva. Abrí el tercer capítulo de Juan y leí la maravillosa historia de cómo debemos nacer de nuevo, cómo Dios ama a los pecadores, y cómo aquellos que creen en Cristo tienen vida eterna y nunca perecerán. En 5 minutos ella ya era una cristiana feliz que se regocijaba. Este incidente ha regresado a mi mente muchas veces para recordarme esta pregunta. ¿Realmente le importan a usted los pecadores? Somos tan profesionales, tan formales, que dejamos que mucha gente en nuestro derredor se vaya al infierno porque realmente no nos importa. Si tuviéramos un corazón quebrantado por los pecadores como lo tuvo nuestro querido Salvador, si fuéramos andando y llorando para encontrar a los que necesitan al Salvador, nos sentiríamos responsables por los perdidos. Muchos son indiferentes y están endurecidos de corazón. A muchos no les interesa hablar de su triste condición, que están perdidos, y de que Cristo Jesús es su medicina. Pero si vamos con lágrimas y corazones llenos de amor tierno por los pecadores por los que Cristo murió, encontraremos a los que pueden ser salvos y deben ser salvos. Qué vergonzoso será para muchos cristianos, cuando escuchen el doloroso clamor de pecadores condenados en el juicio de Dios, cuando digan, nadie se preocupó por mi alma. Yo sé que todos los que rechazan a Cristo son pecadores perversos y están sin excusa. Los hombres deben buscar al Salvador y encontrarlo, pues no está lejos de los corazones arrepentidos. Pero también sé que todo cristiano que no ame ni busque a los pecadores está sin excusa. Es desleal a su Salvador, malagradecido por su propia salvación, y desobediente a la gran comisión que Dios le dio. Que Dios nos dé corazones quebrantados, tiernos, y ojos con lágrimas, al salir a ganar almas. Nada en este mundo reemplazará las lágrimas. Las lágrimas tocan el corazón de Dios. Dios le dijo a Ezequías, he oído tu oración, y visto tus lágrimas. He aquí que yo añado a tus días 15 años. Isaías 38, 5. Si las lágrimas tocan el corazón de Dios, podemos estar seguros que ellas también penetran en los corazones humanos más endurecidos. Nada prueba más la sinceridad del ganador de almas como el corazón quebrantado, su preocupación acompañada de lágrimas. Muy bien lo sé, que hay una diferencia en mi predicación cuando Dios me da una compasión celestial por los pecadores, hasta que ya no puedo contener las lágrimas. Hasta que gimo por los pecadores en la más tierna ansiedad con corazón quebrantado. El hombre que va andando y llorando, como dice la Escritura, es el que vendrá con regocijo trayendo sus gavillas. El corazón quebrantado es indispensable para el ganador de almas. Si usted no tiene un corazón quebrantado, un corazón tierno, una carga por los pecadores y lágrimas por su condición de perdidos, entonces le sugiero que espere delante de Dios, hasta que el Espíritu Santo le dé una inquietud cristiana, un corazón como de pastor que va en busca de los perdidos. Espere delante del Señor, hasta que le dé las lágrimas de su amor ilimitado, que abarca a todo el mundo, corazón quebrantado por los pecadores. La palabra de Dios en ganar almas. El ganador de almas no solamente debe ir llorando, sino llevando la preciosa semilla. El Salvador en la parábola del sembrador nos dice,
La semilla es la palabra de Dios. Lucas 8:11. Esta es la preciosa semilla que el ganador de almas debe llevar, si va a regresar con sus gavillas. Qué importante es que llevemos la buena semilla, la única semilla que tiene el poder divino para brotar en el corazón humano con el fruto de la salvación. El que será ganador de almas debe conocer con anterioridad que no puede ganar almas con humana sabiduría, o influencia divina, con atractivo personal, o tacto personal. No va a reformar a los hombres, sino a salvarlos. La reformación se puede efectuar sin que intervenga lo sobrenatural, el acto divino en el corazón. Se ha sabido de hombres que han dejado de beber, de maldecir, y hasta han dejado carreras de crimen, bajo la influencia temporal de un fuerte temperamento o una buena vida. Pero debo recordarles que eso no es salvación. A menos que haya un cambio sobrenatural en el corazón, una regeneración, un nuevo nacimiento, el pecador todavía será pecador, uno que rechaza a Cristo, un rebelde en contra de Dios, justamente condenado al infierno. Acéptelo ahora, querido ganador de almas, usted tiene que tener ayuda del cielo en la tarea de salvar pecadores. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. 2 Corintios 10:4. Uno debe tomar armas sobrenaturales para esta lucha, una semilla sobrenatural para esta siembra. Uno debe tomar la viviente palabra de Dios sobrenatural. La palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:12. Recuerda la palabra de Dios a Jeremías. ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Jeremías 23:29. Dependa de la palabra de Dios para producir convicción. Usted no puede ganar discusiones al pecador. No dependa de argumentos profundos y elaborados. Ponga su dependencia en la filosa palabra de Dios. Esta es semilla santa y dentro de cada versículo hay germen para vida eterna. El ganador de almas debe tener confianza en la palabra de Dios. Es inspirado por Dios. Es eternamente correcta. La palabra de Dios revela la condición de cada pecador. Muestra el amor de Dios. Sus promesas son tan fieles que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Si usted va andando y llorando, sembrando la semilla, usted puede esperar una cosecha bendecida. El ganador de almas debe aprender de memoria muchísimos versículos. Debe saturarse del mensaje de la palabra de Dios. Debe hablar en términos bíblicos. Debe rendirse al Espíritu Santo, quien es el autor de la palabra. Cuando el Espíritu empuña la espada del Espíritu, se logra una grandiosa obra. A veces, alguna esposa ha dicho: «Oh hermano Rice, ojalá que usted pueda decir algo que toque el corazón de mi marido». No creamos que las ilustraciones, la lógica, los himnos o los poemas van a ganar las almas. Estos son útiles y bendecidos por Dios solamente cuando llevan la palabra, y cuando iluminan el entendimiento de la palabra de Dios. Bienaventurado el ganador de almas que cita las Escrituras, o mejor aún, que señala un pasaje apropiado a un pecador y deja que lo lea. Hay pasajes para cada situación, y los ganadores de almas bien preparados, dirigidos por el Espíritu Santo, utilizarán la palabra de Dios con muy grandes efectos. Una ocasión en nuestra casa, un grupo se puso de acuerdo para orar mientras otra señorita iba a tratar de ganar a su amiga para Cristo. Oramos hasta que estuvimos seguros que Dios nos había escuchado, y luego fui a buscar esas señoritas. Ganadora de almas y a su amiga. Cuando las encontré, la señorita inconversa estaba parada a la puerta de la cocina viendo Juan 5:24 en un Nuevo Testamento que la otra señorita le había puesto frente a su cara. Cuando al fin se dio cuenta que con solo recibir a Cristo ella podía tener vida eterna y nunca perderla, la amable joven dijo: «Oh, no sabía que eso estaba en la Biblia, no sabía que fuera tan fácil». Con lágrimas, puso su confianza en Cristo y todos nos regocijamos con ella. La palabra de Dios hizo la obra. Querido ganador de almas, al ir andando y llorando por los pecadores, lleve la preciosa palabra de Dios. Es la semilla, el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. La certeza de los resultados. La Escritura dice: «Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas». Existe una certeza de los resultados cuando uno va de la manera que Dios manda. Los planes de Dios son infalibles. Cualquiera puede ser ganador de almas en el mundo, si está dispuesto a ir de la manera que Dios ha establecido en su palabra. Yo sé que uno no gana para Cristo a todo pecador que le habla.
Uno a veces tiene que rogarle a 10 pecadores para ganar a uno, o a 100 para ganar a 10, o a 1000 para ganar a 100. Cuando el sembrador, del que Cristo habló, salió a sembrar, parte de la semilla cayó al lado del camino y fue recogida por las aves antes que florecieran. Sé que muchos pecadores nunca querrán escuchar seriamente el Evangelio. Satanás arrebata la semilla del corazón antes de que tenga tiempo para arraigarse. Otra parte de la semilla cayó en las piedras. Algunos corazones son demasiado duros, parece, para que la palabra de Dios eche raíces permanentes en ellos. En otros casos tristes donde la gente recibe la palabra es ahogada por los afanes de este mundo y el engaño de las riquezas que no produce fruto para perfección. No debemos esperar que todos los pecadores con los que hablamos serán salvos. Pero gracias a Dios, parte de la semilla caerá en buena tierra y llevará fruto a 30, a 60 y hasta 100 por uno. ¿Alguna vez ha sembrado usted maíz en un campo? Si es así, usted habrá plantado 2, 3, o hasta 4 granos de maíz en cada montículo. No se deben depositar demasiados granos en cada montículo, pero como el cuervo se llevará un grano, y la larva otro, y otros no van a brotar, uno debe utilizar más maíz del que espera uno que producirá fruto completo. Los que plantan algodón siembran la semilla en montoncitos abultados en fila, y cuando brota se reduce a una cantidad deseable. No toda la semilla llega a ser fruto maduro, pero el que usa suficiente buena semilla es el que obtiene buena cosecha. El ganador de almas debe saber con anticipación que tendrá desilusiones. Nunca ganará a todo mundo para Cristo. Ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Mateo 7, 13. Más serán los que se pierdan que los que se salven. Nunca lograremos que todo el mundo se convierta, pero el ganador de almas que va andando y llorando, llevando la preciosa semilla, va a poder arrebatar algunas ramas antes de que se quemen. Volverá trayendo sus gavillas. Si usted va en pos de la gente, encontrará que algunos no estarán en casa, otros no escucharán. 1000 obstáculos impedirán la consumación de su propósito. Pero en una familia nueva que se haya mudado, encontrará que habrá un miembro que no sea salvo. En donde alguien no lo escuche, encontrará a otro deseoso de escuchar el mensaje. Quizá deba usted devolverse de los ricos a los pobres, de los alegres a los tristes, hasta poder encontrar un auditorio dispuesto para su mensaje. Puede ser que usted tenga que volverse de sus propios seres queridos y sus familiares inconversos para encontrarse con un extraño. Si los de su derredor no lo escuchan, quizá tenga que ir a aquellos en los hospitales y las cárceles. Pero usted puede estar seguro que el que va andando y llorando, llevando la preciosa semilla, seguramente volverá con almas. Se necesita ir, se necesita un corazón quebrantado, se necesita la palabra de Dios que produce vida, esta combinación nunca falla. Aunque haga sol y aunque haga sombra, siempre sembraremos con gran devoción. Y allá veremos fruto del trabajo. Almas disfrutando eterna redención. El gozo del ganador de almas. Cuando uno va andando y llorando, llevando la preciosa semilla y regresa con sus gavillas, qué apropiada es aquella sentencia divinamente inspirada que dice: volverá con regocijo, trayendo sus gavillas. No hay gozo como el gozo del ganador de almas. El pastor que regresa a casa con la oveja perdida, llama a sus amigos y vecinos, y les dice: regocijaos conmigo, porque he encontrado la oveja que se me había perdido. La mujer que perdió una moneda de plata y la encontró, llama a sus amigos y sus vecinos y les dice: regocijaos conmigo, porque he encontrado la moneda que había perdido. Y cuando el hijo pródigo regresó a su padre, mataron al becerro gordo y la casa se llenó de regocijo y fiesta por el hijo que muerto era, y ha revivido. Se había perdido, y es hallado. Y así se nos dice que hay gozo delante de los ángeles del cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Además, así os digo que hay más gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Es justo que aquellos que siembran con lágrimas sieguen con regocijo, y así, cuando uno comparte el corazón compasivo del Salvador, Dios nos permite compartir también el gozo que hay delante de los ángeles. Era el gozo del ganador de almas que tuvo Cristo en mente cuando estuvo dispuesto a morir por los pecadores. El cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Hebreos 12, 2. Estaba pensando en el gozo de la siega. En el maravilloso capítulo 53 de Isaías, en donde se nos dice que Jesús llevó nuestras iniquidades y por su llaga fuimos curados, porque derramó su alma hasta la muerte, también se nos dice que verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho.
Por lo tanto, el Señor Jesucristo vendrá con regocijo, trayendo sus gavillas, y todos los que han tenido parte en la siembra y en el llanto, se regocijarán con él, cuando los santos marchen ya. Cuando muchos vendrán del oriente y del poniente, y se sentarán con Abraham, con Isaac, y con Jacobo, en el reino de los cielos, ¿qué tiempo de regocijo será ese para todos los que llevaron la preciosa semilla y la regaron con sus lágrimas? Otros reciben la fama y los aplausos de este mundo. Que el Congreso haga las leyes, y el presidente modifique la Constitución, y que los vulgares e inmorales artistas de cine tengan la atención de la prensa nacional, pero cuando el ganador de almas que salió en pos de los pecadores y lloró por ellos, y plantó en sus corazones la palabra de Dios. Cuando el ganador de almas regrese con el ebrio ya convertido y sobrio, o con la ramera ya purificada y limpia, o con el pequeñito transformado en hijo de Dios por haber nacido de nuevo, el ganador de almas habrá tenido la mejor parte del negocio. Y si podemos percibir destellos del gozo aquí en medio de nuestro llanto, oh, qué gozosa cosecha cuando el Salvador venga y reúna sus joyas, y veamos por primera vez la plenitud de nuestra siega. El ganador de almas debe detenerse a observar por un largo tiempo, y por fe, anhelar el feliz momento cuando se le pagará al 100 por sus lágrimas, sus tristezas, y por haberse negado a sí mismo. Cristiano, si usted está derrotado, descontento, infeliz. Si usted ha perdido el gozo del Señor y no disfruta la oración y la Biblia y el servicio cristiano como antes lo hacía, entonces lo que necesita hacer es entregarse a sí mismo en una santa renunciación para ir detrás de los pecadores, llorando, llevando la preciosa semilla. Cuando regrese, ciertamente vendrá, como lo dice la Escritura, trayendo con gozo sus gavillas. El gozo perdido le será restaurado al cristiano que gana almas. Apenas esta semana me trajo el correo una carta, con una copia de mi librito ¿Qué debo hacer para ser salvo? Adjunto, y una hojita de decisión firmada. La persona que firmó por haber recibido a Cristo como su Salvador personal dice en su carta: este panfleto me fue dado por el señor FWW, y me insistió en que leyera cada palabra, lo cual hice. Y justo ahora estoy sintiendo el gozo del que he venido hablando por un pecador que ha sido salvo. No hay gozo como el gozo de venir con sus gavillas. Este es el método de Dios para ganar almas, y estos son los resultados señalados divinamente, así que pongamos en práctica lo que dice el siguiente hermoso versículo. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá con regocijo, trayendo sus gavillas. Capítulo 3. El corazón compasivo. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Salmo 126, 5, ponga atención a las siguientes extraordinarias palabras. Con lágrimas. Las lágrimas de un corazón quebrantado son el equipo necesario para el ganador de almas. La certeza de volver con regocijo depende, según las sagradas escrituras, de ir con lágrimas. Hay otros requisitos para el que desea ser pescador de hombres. Debe ir, llevando la preciosa semilla, pero lo que a menudo falta es el corazón quebrantado. Ciertamente, quiero decir con todo denuedo que es el corazón quebrantado lo que hace que uno vaya. El corazón quebrantado es el que sembrará la semilla que producirá fruto. En efecto, es el mismo corazón quebrantado que hará que el regreso sea con regocijo. Hay gozo en la cesación del corazón quebrantado. El corazón quebrantado y compasivo, el espíritu contrito y humillado agrada a Dios, atrae al pecador, y logra el contacto entre estos dos que resulta en el corazón transformado y el alma salvada de un pecador, y trae honra al Salvador. Vea el ejemplo de Cristo. Nunca hubo tal ganador de hombres tan compasivo. Él vio a la gente como ovejas sin pastor, y tuvo compasión de ellos. Lloró por Jerusalén. Buscó a la mujer sorprendida en adulterio para perdonarla, y al publicano para hacer de él un predicador. Su compasión le impedía probar alimento. Él encontró una comida que comer, que vosotros no sabéis en ganar almas. Su corazón compasivo no le dejaba dormir, porque era menester que subiera a un monte solo a orar toda la noche, o levantarse muy de mañana a orar por los perdidos. Su corazón compasivo no le dejaba ni aun morir, hasta que el ladrón arrepentido en la cruz de al lado fuera perdonado y ganado para él y para el cielo. El hijo pródigo era pecador, y el padre perdonador, lleno de dolor, fue como Cristo, él fue el pastor, y el pecador fue el pobre corderito perdido, a merced del frío y las bestias. Como el pastor busca la oveja hasta que la encuentra, la rescata, y se regocija por ella, así Cristo con el pecador. Lo coronaron con espinas, fue azotado con látigos. Fue golpeado y clavado en una cruz. Pero el dolor en su corazón fue lo más difícil de soportar, el corazón que fue quebrantado por mí.
No os maravilléis, pues, de que cuando murió en la cruz por los pecadores a quienes tanto amo, y los soldados abrieron su costado con la lanza, encontraron un corazón literalmente quebrantado. Oh, Salvador, enséñanos a amar a los pecadores, a llorar por ellos, que nuestras almohadas nos parezcan duras y la comida insípida y que la vida no vale la pena vivirla, hasta que ellos sean salvos. Envíanos con compasión y lágrimas a ganar a los perdidos. ¿Cómo lloró Pablo por los perdidos? Estas son sus palabras. Acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. De noche y de día. De noche y de día con lágrimas. Y además, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón, y mi oración a Dios por Israel, es para salvación. Y otra vez. Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, todos que son mis parientes, según la carne. Apedreado, náufrago, luchó a muerte con leones en el Coliseo, encarcelado en Filipos a medianoche, con su espalda sangrienta y pies encadenados, todo ello no pudo mitigar las lágrimas de Pablo por los perdidos, ni distraer su corazón compasivo hasta que fueran salvos. Todos los grandes ganadores de hombres han tenido corazones compasivos. Moody, Spurgeon, Torrey y Finney tuvieron mucho mayor éxito en ganar almas que otros predicadores, principalmente, si no es que únicamente, por su compasión. Charles Alexander lo mostró en su canto. John Vassar, colportor bíblico, y distribuidor de tratados, raro ganador de almas, tan raro, tenía esta compasión y casi nada de habilidades personales para hacer su obra. Nadie gana almas sin la compasión. El predicador, el maestro, el cristiano en general, hará bien en cultivar el corazón compasivo. Puede tener todo lo demás sin el corazón quebrantado, pero no ganará, ni podrá ganar a los perdidos para el Salvador que murió por ellos. Había una vez un predicador en las calles de un pueblo de Texas, quien en forma extraordinaria derretía los corazones de los hombres con su sencilla predicación callejera. La gente lo escuchaba con placer, y no nos sorprendería saber que lo llamaban el José Llorón. Yo no sé, ni quiero saber, cuál era su otro nombre, pues ningún otro nombre puede recordar también las lágrimas y oraciones, el corazón quebrantado, y el amor compasivo que Cristo tenía por el mundo perdido. Oh, Salvador, danos un corazón quebrantado, para que yendo, llorando, volvamos a traer con regocijo nuestras valiosas gavillas. Capítulo 4. El fuego del ganador de almas. Porque cuántas veces hablo, doy voces, grito. Violencia y destrucción. Porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo, y no pude. Jeremías 20, 8, 9. El testimonio sobre el evangelismo personal del Hijo de Dios depende del fuego del cielo, según enseñan las Escrituras una y otra vez. Isaías se encontró a sí mismo completamente incapaz de hablar en nombre de Dios, pues dijo, ¡ay de mí! Que soy muerto. Porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos. Isaías 6, 5. Pero un serafín tomó un carbón encendido del altar en el templo fuego celestial, y tocó sus labios, y dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Luego, Isaías escuchó el llamado de Dios, y dijo, heme aquí, envíame a mí. Nadie está listo para predicar, o para testificar de Cristo, hasta que haya sido tocado con fuego del cielo. De Juan el Bautista, Cristo dijo, él era antorcha que ardía y alumbraba. Juan 5, 35. Moisés fue llamado a su trabajo por el Dios que le habló desde una zarza ardiendo, y esa zarza ardiente, que ardía, pero no se consumía, es un tipo de los profetas de Dios que han sido tocados por un fuego sobrenatural de Dios. Fuego de Dios descendió al monte Carmelo en respuesta a la oración de Elías, y este fuego celestial fue la señal para la gente que Elías era el profeta de Dios y que su mensaje era verdadero. La gente se postró sobre sus rostros y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. 1 Reyes 18, 39, los 120 discípulos que fueron llenos del Espíritu Santo en el Pentecostés tuvieron lenguas visibles de fuego posándose sobre ellos, símbolo del Espíritu Santo como el que da el poder y el que unge a su pueblo para su servicio. El que ha de hablar por Cristo necesita fuego del cielo. El llamamiento, la preparación, la pasión y el poder del ganador de almas depende del fuego del Espíritu Santo. ¿Cuántos predicadores han tenido la experiencia de Jeremías? Él clamó en contra de la maldad de su tiempo, y advirtió sobre el juicio de Dios que irremisiblemente vendría sobre Israel.
Y fue por esa clase de predicación que la gente se burló y ridiculizó a Jeremías. En Jeremías 20:8, él dice: porque cuántas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción. Porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Él no fue un predicador muy popular, ningún predicador es popular si predica todo el consejo de Dios. Cristo dijo: ay de vosotros cuando los hombres hablen bien de vosotros. Cuando despreciaron a Cristo y estaban a punto de crucificarlo, dijo a sus discípulos: el discípulo no es más que su maestro. La carga del ministerio es casi insoportable en ocasiones. Bajo los dardos de fuego de la crítica que todo verdadero predicador afronta, debe escoger entre tres opciones. Él puede ceder a sus principios, bajar el tono de la predicación, utilizar palabras más suaves. No hablar tanto del pecado, ni del arrepentimiento, ni del juicio, y continuar así en el ministerio sin el continuo hostigamiento que fue la suerte de tales profetas de Dios como Jeremías, Elías y Pablo. O puede el predicador renunciar a sí mismo, como los mejores predicadores de la Biblia lo hicieron, para soportar maledicencia, el oprobio y la ridiculización de los pecadores impíos y de mundanos miembros de iglesias, pero continúa predicando fielmente. La tercera opción posible es dejar el ministerio, y cientos de predicadores lo han hecho, por no tener la fortaleza para afrontar la oposición, pero sí teniendo suficiente conciencia y honradez para entregar a Cristo a los enemigos y diluir su mensaje. Tal fue el caso de Jeremías, quien decidió abandonar el ministerio. En Jeremías 20:9, se nos dice: y dije: no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. Jeremías deja el ministerio. Jeremías había profetizado que Judá debería ser llevado cautivo por sus pecados, Jeremías 18, 15, 17, 19, 8, 9, 20, 4, 6. Además, Jeremías había sido un predicador puritano legalista, que insistió en la observación estricta del día de reposo, Jeremías 17, 19, 27. La gente maquinó y dijo: no atendamos a ninguna de sus palabras, Jeremías 18, 18. Las profecías de Jeremías sobre la destrucción y desolación de Jerusalén hicieron que Pasur, un sacerdote y uno de los líderes gobernantes de la casa de Jehová, se levantara. Y azotó Pasur al profeta Jeremías, y lo puso en el cepo que estaba en la puerta superior de Benjamín, la cual conducía a la casa de Jehová, Jeremías 20, 2. Como Jeremías era un hombre valiente de Dios, cuando lo soltaron de la prisión siguió predicando. Aunque después de los azotes en público y el haber sido expuesto en el cepo, siguió tal burla de parte de la gente que el corazón de Jeremías finalmente fue quebrantado, y dijo en su corazón: no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. Jeremías decidió salir del ministerio. No nos apresuremos a condenarlo. Él fue un hombre de alcurnia, sacerdote, inteligente y con cultura. Esta era su primera persecución. Poco debe maravillarnos que decidiera ya no hablar en nombre del Señor, y dejar que la gente siguiera su camino rumbo a la destrucción, sin mayor amonestación, ya que no querían escuchar su advertencia. El fuego en los huesos de Jeremías. Pero cuando Jeremías decidió ya no hacer mención de Jehová, ni hablar más en su nombre, descubrió un volcán ardiente dentro de sí, un fuego metido en sus huesos. Dijo: no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo, y no pude. Cuando dejó de testificar del Señor, era como una corriente reprimida dentro de él que tenía que reventar para poder salir, y dijo: me cansé de tratar de soportarlo, pero no pude. Las circunstancias externas y su relación con la gente lo tentaron para que dejara el ministerio. Pero las circunstancias internas, el fuego de Dios sobre él, no le permitían que dejara de hablar en el nombre de Jehová. No solamente Jeremías estaba en el ministerio, sino que el ministerio estaba en él. Era como el hombre de color que tenía al cabrito de los cuernos y gritaba: alguien ayúdeme a soltar este animal. Hay demasiados predicadores que pueden predicar o no, según les convenga. Son como el tomador moderado que presume de poder tomar solo lo que él quiera. Hay muchos predicadores que van a predicar si la paga es buena, pero no lo hacen si no hay un trabajo. Cuando yo era joven me admiraba de los predicadores del campo, pastores de medio tiempo, contratados por mes en iglesias del campo, que raramente iban a predicar a su propia iglesia el quinto domingo del mes, porque no habían sido contratados para esa semana.
Y por todo el país, Estados Unidos, hay cientos y cientos de predicadores que no predican, que dicen ser llamados por Dios para predicar, y que con gusto aceptarían un puesto pagado en el ministerio, pero que nunca predicarían en las calles, ni en las cárceles, ni en los talleres o las fábricas. Nunca van de casa en casa haciendo obra de evangelismo personal. Puede ser que no haya suficientes trabajos bien pagados para todos los predicadores. Puede ser que todos los que son llamados a predicar no puedan predicar a congregaciones grandes y entusiastas con el reconocimiento del hombre. Pero sí hay suficientes hombres que se mueren por oír el mensaje de cualquier predicador que les cuente la historia de Cristo y su redención. Es tan cierto en la actualidad como lo fue en el tiempo de Cristo que la mies, a la verdad, es mucha, pero los obreros pocos. Es aún cierto que debemos orar al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Hay en mi corazón una carga especial por los ministros del Evangelio. El mayor problema de las iglesias es el problema del predicador. De tal palo, tal astilla. Nuestros predicadores normalmente son buenos hombres, a menudo, hombres cultos, no egoístas, sacrificados, sinceros, pero eso no es suficiente. A los predicadores les falta el fuego divino, una pasión como la que tenía Cristo, el denuedo de Juan el Bautista, la urgencia de Pablo, y la unción con poder del Espíritu Santo que encienda las iglesias de Dios. Les faltan las evidencias sobrenaturales que acompañaron a los predicadores neotestamentarios. Lo milagroso, lo sobrenatural, es lo que le falta a la vida del predicador promedio, y un mensaje con resultados. Dios tenga misericordia de nosotros. Lo que todos nosotros necesitamos y debemos tener, si es que vamos a agradar a Dios y a hacer su obra eficazmente, es el fuego del cielo, el fuego en nuestros huesos que tuvo Jeremías. Hemos dependido de nuestra cultura y aprendizaje, pero las escuelas y la literatura no producen profetas como Jeremías. Hemos dependido de las organizaciones y las instituciones, pero ellas no hacen descender el poder que bajó en el Pentecostés e hizo que 3000 almas se convirtieran en un día. Nuestras universidades y seminarios envían predicadores, pero los acompañan las mismas señales y prodigios como lo fueron con Bernabé y Saulo, quienes fueron enviados por el Espíritu Santo, Hechos 13:4, con un encargo milagroso y sobrenatural, con instrucciones precisas que les fueron enviadas después de oración y ayuno, con poder que obra milagros que demostraban que eran del Señor. Mi cristiano amigo, ¿ve usted alguna diferencia en los resultados de su testimonio y el de los santos del Nuevo Testamento que tenían el fuego del cielo ardiendo en sus huesos? Ustedes diáconos que leen esto, o cualquier otro oficial de la Iglesia, ¿cómo se compara su vida y su testimonio de evangelismo personal con el de Esteban el mártir, o Felipe que evangelizó Samaria? Existe un algo santo, un ingrediente divino, una energía sobrenatural, irresistible, que atrajo y dirigió, llenó de pasión y de poder, a los santos de los tiempos bíblicos, que a nosotros, Dios nos perdone, normalmente no tenemos. Oh, que Dios nos lo mandara. Necesitamos que la palabra de Dios arda en nuestros corazones como el fuego en nuestros huesos, que no podamos soportar. La mayor parte de la así llamada obra cristiana en la actualidad se hace con el poder de la carne y no con el poder de Dios. Dios mató a los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, porque ofrecieron fuego extraño, o sea, fuego común y corriente, no el encendido divinamente, en el tabernáculo, Levítico 10:1-2. Dios mató a Uza porque extendió su mano no ungida para enderezar el arca de Dios, 2 Samuel 6:6-7. El rey Uzías, que no era llamado al sacerdocio por Dios, se inmiscuyó en esa santa labor para quemar incienso en el templo, y por ello le vino lepra, 2 Crónicas 26:16-21. Y el ministerio de muchos hombres en la actualidad está sin vida porque el Señor se ha ido de ellos, aunque, como Sansón, no lo sepan. Y el evangelio que predicamos a menudo tiene un vientre estéril y senos secos. Hijos e hijas no son dados a luz en el reino de Dios, y los santos que mueren de hambre no están siendo alimentados. Oh, cómo necesitamos fuego del cielo. El llamamiento divino. No creo que haya muchos predicadores. No creo que haya suficientes. La Escritura claramente ordena. El que oye, diga. Ven, Apocalipsis 22:17. Y todo hijo de Dios nacido de nuevo debería, como el endemoniado convertido de Gádara, ir a su casa, a sus amigos y a la casa de su padre a decirles cuán grandes cosas ha hecho Dios con él. Necesitamos, no menos predicadores, sino más, pues el mundo se muere y la mies se está perdiendo. Debemos orar al Señor de la mies que envíe obreros a su mies.
Las madres deben entregar sus recién nacidos para el ministerio, y los padres deben criar a sus hijos con el cuidado y la amonestación del Señor, anhelando y suplicando que Dios los use en su servicio. No hay demasiados predicadores. Pero hay demasiados predicadores que predican sin el llamamiento divino, sin la orden sobrenatural enviada del cielo. De todo predicador, de todo maestro de escuela dominical, de todo ganador de almas, se debería decir, como se dijo de Juan el Bautista. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba. ¿Sabe usted por qué la palabra de Dios estaba en el corazón de Jeremías como un fuego ardiente en sus huesos? Lea Jeremías 1, 4 al 9. Vino, pues, palabra de Jehová a mí, diciendo. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije. Señor Jehová. He aquí, no sé hablar, porque soy niño. Y me dijo Jehová. No digas. Soy un niño. Porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová. He aquí he puesto mis palabras en tu boca. Jeremías fue llamado a predicar antes de nacer. Dios lo santificó, lo ordenó como profeta a las naciones. Después, a su debido tiempo la palabra de Jehová vino diciéndole que tenía que predicar, y Dios mismo descendió y tocó la boca de Jeremías. Dios le dijo. He puesto mis palabras en tu boca. Dios le prometió instrucciones detalladas, liderazgo definido y preparación diaria. Jeremías debía ir a donde fuera enviado, y hablar lo que se le dijera. Y Dios le prometía librar a su profeta. Si alguien que lea esto espera trabajar para Dios con bendición, vuelva otra vez a tomar su Biblia y lea cómo Dios llamó a Moisés, cómo llamó a Isaías, cómo llamó a Eliseo, y cómo llamó a Saulo de Tarso. Lea cómo Cristo llamó a los pescadores a dejar sus redes, y dijo. Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Algunos de ustedes han tenido este llamamiento de Dios, algunos de ustedes saben que su ministerio nunca fue un asunto humano, o de cuestión de tener ganas de hacerlo. Necesitamos volver al comienzo otra vez, y dejar que Dios ponga sus palabras en nuestras bocas y nuestros corazones, y que ponga su fuego en nuestros huesos. ¿Recuerda usted algún rincón de suelo santo donde necesitó quitarse su calzado porque Dios le había hablado de una zarza ardiendo? ¿Recuerda usted cuando el ángel de Dios le habló, como a Gedeón, y el vellón primero estuvo húmedo y luego seco, para probar que había sido llamado por Dios? ¿Pidió usted, como Gedeón, de los milagros de tos que nos contaron nuestros padres, y recibió usted la seguridad de que el poder de Dios que estuvo sobre los profetas de antaño estaría otra vez sobre usted? ¿Recuerda usted la ocasión cuando Dios lo levantó de entre el pecado, y puso un carbón ardiente en sus labios y dijo? He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado, como Dios le dijo a Isaías cuando lo llamó? En alguna parte Dios lo derribó a usted, y le dijo, como a Saulo. Desde ahora eres enviado a los gentiles. ¿Alguna vez le ha dicho Cristo a usted, como lo hizo a los 11 discípulos el día de su resurrección? Como mi Padre me ha enviado, así os envío yo, y ha soplado el Espíritu Santo sobre usted, como cuando dijo, recibid al Espíritu Santo? Los 120 se quedaron 10 días en el aposento alto hasta que viniera el día de Pentecostés. ¿Ha esperado usted en Dios hasta que reciba el poder para ser su testigo? Oh predicadores, oficiales de la iglesia, maestros de escuela dominical, ganadores de almas, cristianos, no estamos listos para servir a Dios hasta que tengamos la orden divina, el soplo del cielo, la llama santa. Doy gracias a Dios que yo sé, como definitivamente lo sé al escribir este capítulo, que Dios me llamó a predicar, que Él me ungió desde el vientre de mi madre para ser un ganador de almas. Para esto he nacido. Oh, que nunca lo olvide. Yo necesito que arda ese llamado en mi alma otra vez. La pasión de ganar almas. Aquel que desee trabajar para Cristo no solo debe tener un llamamiento divino, sino una pasión que no le permita rendirse. Aquel que habla por Cristo debe hablar como teniendo autoridad. Debe saber que su mensaje es de Dios. Demasiados sermones son como la cena preparada con sobras, han estado lejos del fuego por mucho tiempo. Un jovencito que vende periódico no podrá vender un periódico del día anterior. Que Dios perdone al predicador que espera resultados de un ministerio que no ha sido tocado por el fuego de Dios durante semanas, o quizá años. Si un predicador predica porque él ha escogido predicar, podrá predicar trivialidades placenteras y tibias a aquellos que vengan a escucharlo en un edificio confortable y le paguen por su esfuerzo.
Pero solo el predicador que predica porque le es necesario el predicar con fuego en sus huesos, es el que predicará a los hombres que lo odien, o se burlen de él, o lo ignoren en las calles, en sus hogares, en los parques, en las cárceles y los talleres. En todas partes. Pablo mandó a Timoteo. Que prediques la palabra. Que instes a tiempo y fuera de tiempo. Por mucho tiempo me cuestionaba sobre ese extraño mandato. Timoteo debía predicar el evangelio cuando le conviniera, pero también cuando no le conviniera. Cuando fuera cómodo hacerlo, y cuando no lo fuera. Debía predicar el evangelio cuando la gente lo escuchara, y predicarlo igual cuando no lo escucharan. Debía predicar cuando la gente lo sostuviera, y hacerlo con la misma pasión ardiente cuando tuviera que hacer tiendas para procurar su alimento. El predicador con fuego en sus huesos no solamente espera que llegue la oportunidad, va tras ella. Él la crea, debe predicar. Esto es lo que quiso decir Pablo cuando dijo: pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme. Porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciare este evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. 1 Corintios 9, 16, 17. Pablo era un esclavo de Jesucristo, esclavizado para el evangelio. Era deudor a los griegos y a no griegos. A los sabios, y a los no sabios, romanos. 1. 14, pues dijo: la comisión me ha sido encomendada. Dios había dejado un depósito santo en el corazón de Pablo que ardió hasta el día de su muerte, para que pudiera decir: ay de mí si no anunciare el evangelio. Pablo no quiso decir que Dios lo iba a castigar si no predicaba. Yo no creo que él tuviera miedo, como algunos predicadores, dicen que una salud quebrantada o problemas económicos vinieran sobre él, si no predican. Antes bien, lo que quiso decir Pablo era: me siento miserable cuando no puedo predicar. No vale la pena vivir si no puedo ganar almas. Con mucho gusto moriría si así pudiera ver salvos a mis hermanos, los judíos. Tengo una tristeza continua en mi corazón. Deseara, más bien, ser yo maldito por Cristo por los pecadores perdidos. La pasión, la compasión fue labrada en el corazón de Pablo, como los fue en el de Jeremías, por el Espíritu Santo. Sin eso, ningún hombre o mujer está preparado para ganar almas, ni será capaz de hacer tan santa labor. Mis queridos lectores, lo que estoy escribiendo es un asunto divino. Nosotros no nos salvamos a nosotros mismos. No nos llamamos a nosotros mismos. No nos podemos capacitar a nosotros mismos. Debemos esperar delante de Dios hasta que la escoria sea quemada y quitada de nuestras vidas, hasta que la voluntad propia muera, y la vida complaciente se conforme a la muerte de Cristo, antes que podamos seguir completamente al Señor Jesucristo. Francamente les digo que la pasión para ganar almas, que aquel deber santo de amor, acompañado de lágrimas que ardió con fuego consumidor en el corazón de algunos ganadores de almas, es la capacitación sobrenatural de Dios. Las escuelas no lo pueden dar. Las organizaciones no lo pueden edificar. Es sobrenatural, no natural. Es divino, no humano. Lo que necesitamos, pues, es esperar delante de Dios y así confesar nuestros pecados, y abandonarlos, hasta que recibamos la unción celestial. Solo entonces la palabra de Dios estará en nuestros corazones, como lo estuvo con Jeremías, como fuego en sus huesos. Oh, Santo Dios, tú Salvador que moriste y resucitaste. Tú, Espíritu que buscas. Danos esta pasión santa por los pecadores, este evangelio persuasivo, este fuego del cielo. La palabra de Dios en el corazón del predicador. El mensaje sobrenatural. Jeremías dijo: no obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. La idea es que la palabra de Dios estaba metida en sus huesos como un fuego ardiente. Dios le había dicho a Jeremías: he aquí yo he puesto mis palabras en tu boca. Y muchas veces, por todo el libro de Jeremías leemos: la palabra de Jehová vino a mí, diciendo, Jeremías 1, 4, vea también 1, 11, 2, 1, 3, 6, etc. Las palabras de Jeremías eran literalmente las palabras del Señor. En Jeremías 30, 2, el Señor mandó a Jeremías, diciendo: escribe todas las palabras que te he hablado en un libro. Jeremías lo hizo, y esto prueba la inspiración verbal de la Biblia. Palabra por palabra, la Biblia es el medio que Dios escogió para dar su revelación. Sin embargo, enseña mucho más que eso. Cuando Jeremías habló las palabras mismas de Jehová. El mensaje es el mensaje de Dios. Yo he escuchado predicadores que citan: mi palabra no volverá a mí vacía, Isaías 55.
11, y dicen que si alguien solamente predica la verdad de la Biblia, Dios de seguro lo bendecirá. Pero esa es una falsa interpretación de la Escritura. El versículo, en realidad, quiere decir que lo que Dios ha prometido, hará que ocurra. Es completamente falso suponer que la palabra del Señor, cuando es predicada por un predicador con corazón frío, y sin unción, y predica en humana sabiduría y por motivos egoístas, traerá su propio fruto, al igual que cuando es predicada por un hombre cuyo corazón ha sido encendido por el Espíritu Santo. Eso es completamente falso. Se necesita el poder de Dios para predicar la palabra de Dios. La palabra de Dios no es una espada del hombre, es la espada del Espíritu. Toda la Biblia es la palabra de Dios, pero esta debe arder en el corazón del predicador. Muchos fariseos de corazones fríos se pasaron toda la vida estudiando la Biblia, pero fueron líderes ciegos de los ciegos. Cristo lo dijo. Atravesaban mar y tierra para hacer un prosélito, para así hacerlo 2 veces más hijo del infierno que ellos mismos. De los escribas, Cristo dijo: expertos en la ley de Moisés, no entraban al reino, pero tampoco permitían entrar a otros. Tenían la palabra de Dios, sí, pero solamente la letra, no el espíritu. La letra de la ley mata, pero el espíritu vivifica. Los bosquejos estériles, fríos, llenos de datos bíblicos, tal y como son predicados por muchos predicadores, adormecen, matan y condenan. La palabra de Dios que viene solo del cerebro y la boca del predicador, o el obrero personal, es destructiva, sin fruto y sin poder. La palabra de Dios, para que sea bendecida para el oyente, debe ser predicada con el corazón. El corazón del predicador es mucho más importante que su cabeza. Es la predicación del corazón la que tiene poder, no la de la cabeza. En Kansas City, durante el gran avivamiento de Gypsy Smith hace años, un anciano predicador vino al cuarto donde Gypsy se alojaba después del servicio. Miles estaban siendo bendecidos y cientos convertidos. El anciano predicador puso sus manos sobre la cabeza del evangelista, tratando de percibir algo. Estoy tratando de encontrar el secreto de su éxito, dijo. Muy arriba, muy arriba. Mi amigo, estás buscando muy arriba, dijo Gypsy. El secreto del éxito cualquiera que Dios me ha dado no está aquí arriba, sino aquí abajo, colocando su mano sobre su corazón. El otro día escuché predicar a este hombre, este Gypsy, quien nació en una tienda, y fue ganado por su padre, también gitano. Gypsy significa gitano, y que no tuvo ni un solo día de educación en una escuela, pero ha predicado a las multitudes durante 60 años. Y al predicar, las lágrimas le rodaron por las mejillas, y mi propio corazón fue conmovido y bendecido. La palabra de Dios debe estar en el corazón. Hace años, poco después de haber entrado en el ministerio, me pidieron que predicara y estaba un poco preocupado de afrontar una congregación numerosa un domingo en la noche. Le dije a un gran ministro anciano, el hermano G. Britay, no sé qué predicar esta noche. Me contestó. ¿Y no sabe usted a dónde ir para saberlo? Inmediatamente comprendí el mensaje, y en vez de esculcar por mi cerebro para encontrar un sermón, fui a Dios en ferviente oración, buscando y suplicando que me diera un mensaje del cielo, y me fue dado. Esto no significa que la Biblia sea menospreciada. Antes bien, añade énfasis a la Biblia. ¿Que si se debe estudiar la Biblia? Claro. Con todo su corazón. ¿Y predicarla? Por supuesto. Predíquela, toda ella, es la palabra de Dios, infalible, la revelación de Dios inspirada verbalmente. Pero predíquela con lágrimas, con pasión, con fuego. Predíquela con un corazón ardiente encendido con fuego del cielo. Los apóstoles fueron estrictos predicadores de la Biblia. Es increíble la cantidad de escritura que ese pescador, Pedro, utilizó en sus sermones registrados en el libro de los Hechos. Pero observe bien que estos grandes predicadores, estos ardientes predicadores, estos incansables, predicadores que predicaban todos los días, pusieron más énfasis en la oración que en la predicación. Con ellos, la oración era primero que la predicación, tanto en orden como en importancia. Le pidieron a las multitudes que escogieran 7 varones para encomendarles las labores de cuidar a las viudas, y luego dijeron: y nosotros persistiremos en la oración, y en el ministerio de la palabra. Hechos 6:4. La palabra de Dios puede yacer adormecida y sin fruto en el cerebro, pero la palabra de Dios en el corazón arde como fuego en los huesos, hasta que ya no se puede contener, ni soportar. Es la palabra de Dios en el corazón, tan viva, tan ardiente, que uno debe decir: ay de mí si no predico el Evangelio. Los cristianos deben pasar el tiempo suficiente con Dios para que el mensaje realmente se posesione del corazón. La predicación natural de una palabra sobrenatural no funciona.
Necesitamos un elemento sobrenatural en nuestro testimonio, un fuego milagroso en nuestro ministerio. En otras palabras, necesitamos ser llenos y transformados por el poder del Espíritu Santo, para que el mensaje sea de Dios, y el poder sea de Dios, y el fruto sea de Dios. Que Dios encienda el fuego en nuestros huesos, para que no lo podamos resistir, sino que anunciemos el mensaje de Dios.